la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador, a nuestros compañeros en cabina, a la dirección de este medio y sobre todo a ese pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención. Me siento distinguido de que nos escuchen en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, se conmemora, tal y como dice José Luis, tal y como han comentado nuestros compañeros, la Constitución Dominicana, que un 6 de noviembre de 1844 fue aprobada. Esto en todos los países modernos es una especie de carta de nacimiento formal de los países. No siempre fue así. Una primera constitución escrita fue la Constitución de los Estados Unidos de América, pero la Constitución tiene un carácter normativo, pero uno se pregunta, y en el mundo intelectual se pregunta, y en el mundo jurídico se pregunta, ¿por qué a esta norma se le da un carácter normativo superior al resto? Había un pensador austríaco llamado Hans Kelsen que diseña todo un conjunto de reglas para establecer cuáles reglas tienen una mayor jerarquía que las demás, pues en un Estado, para poder funcionar, tiene necesariamente que establecer unas prioridades respecto a cuáles normas aplica cuando éstas tienen algunas diferencias en su redacción. Puede ser que una ley contradiga un decreto, que un reglamento contradiga la Constitución, y ante estos supuestos prácticos, este pensador lo que generó es la famosa pirámide de Kelsen, que es una pirámide que pone en la cúspide la ley de leyes o la Constitución, y a partir de ahí las demás en orden, vamos a decir, de menor jerarquía, coloca la ley, coloca los reglamentos y así sucesivamente. De manera que, conforme a esta teoría, si una ley contraviene la Constitución, esa ley debe desplazarse en el aspecto que manda u ordena la Constitución. Si un decreto o un reglamento de alguna manera contraviene una ley, bueno, pues este es el que debe ceder ante esa norma de mayor jerarquía. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué esto es así? ¿Por qué a una Constitución debe dársele una mayor jerarquía respecto al conjunto del cuerpo normativo? Y aquí es que vienen, sobre todo en corrientes como el neoconstitucionalismo, a decir cuál es la fuente de poder de esta Constitución que hace que desplace el resto de las normas. Pero aunque estas formulaciones, que parten de la base de su mayor legitimación social, de una mayor participación en su aprobación, no siempre se produce en la práctica al momento del nacimiento de las constituciones. Las constituciones usualmente son el resultado de la voluntad de una asamblea constituyente. Esos constituyentes, en la mayoría de los casos, no son elegidos a los efectos solo de hacer la constitución. Y bueno, aprueban esta norma en una asamblea nacional o en una asamblea especial, y le dan el nombre a esta ley que organiza el Estado, que establece los derechos de las personas, que establece la organización de los poderes, los pesos y contrapesos del poder. Bueno, a esta norma le dan el nombre de Carta Magna, Ley de Leyes o Constitución, pues sobre todo teniendo en estos casos el elemento característico de que es esa norma, esa ley que organiza el poder y los pesos y contrapesos, así como los derechos esenciales o fundamentales de los ciudadanos. Ahora, por sí mismo, por su contenido, esta ley debe tener una mayor jerarquía que el resto de las normativas, y esto es precisamente lo que los que conceptualizan, los intelectuales, los dogmáticos que hablan sobre derecho constitucional, establecen que no solamente debe ser su contenido lo que ha de dotar a este cuerpo normativo de una mayor jerarquía, sino su grado de legitimidad. Entonces, el poder que se le confiere a la Constitución nace conforme a estos teóricos de la forma en que se diseña y quienes la diseñan. Por eso dicen estos teóricos que para que nazca una real Constitución, además de un contenido de vertebración del poder y de derechos fundamentales que ésta debe contener, de pesos y contrapesos, debe ser elaborada por un conjunto de representantes elegidos a tal efecto. Y que en una reunión llamada Asamblea Constituyente, bueno, pues se pongan de acuerdo respecto a lo que es la voluntad del pueblo, de cómo es que quiere estar organizado. Y una vez concluido este proceso
de elaboración, pues debe sujetarse a una votación popular, que es la que al fin de cuentas le va a dar esa legitimidad y legitimación por encima del resto del cuerpo normativo. Es decir, que para que una constitución, conforme estas corrientes de pensamiento, sea una constitución y dotarla precisamente de ese grado normativo superior al resto del ordenamiento, no solamente debe ser por su contenido, sino por la forma en que ha de ser redactada y aprobada. Esto es una asamblea constituyente, reitero, que esa asamblea constituyente sea solo elegida a ese efecto, que luego de que sea aprobada se someta a la aprobación de todo el pueblo en un referéndum aprobatorio en la que el pueblo en sentido general decida que todo lo que está ahí está de acuerdo. Entonces, en esta forma, luego de que es aprobada por el pueblo, se entiende que es una constitución. Y esto no es descabellado. Aunque una parte importante de las constituciones del mundo no tienen ni han seguido este procedimiento, ciertamente tiene lógica, porque es un pacto fundamental, es un pacto de todos los ciudadanos, que una generación determinada se da. Porque si no, y si vamos a la esencia de la lógica del poder que se le confiere a ella, no tiene un sentido de superioridad alguna que podamos dotar a ese cuerpo normativo, si no es precisamente ese amplio grado de legitimación social. Porque si es una ley igual que las demás, que aprobó una asamblea especial de un Congreso ya constituido, como se llama, el llamado poder constituido, si es el mismo poder constituido que en una reunión especial un poquito más ampliada la aprueba, y que el pueblo no es el que le da ese aval colectivo de aprobación, ¿por qué entonces a esta norma se le debe dar o se le ha de dar un carácter superior al resto? Son preguntas que se mantienen en la discusión de los intelectuales en estas áreas, y tiene todo el sentido del mundo. Antes, el poder residía en la divinidad. Se atribuía a la designación de un ente mítico todopoderoso la delegación de ese poder para que un rey gobernara, un monarca, una figura en una comunidad determinada. Ese mito amparaba esa legitimación del poder. Cuando ese estado religioso o mítico va desplazándose en una sociedad más consciente, más científica, lo que dota de legitimidad en los sistemas democráticos es precisamente la amplitud de la adhesión a un poder o a un cuerpo normativo determinado. En este caso, lo que legitima el poder normativo superior de la Constitución es esa amplia legitimación que estos teóricos, con los que estoy de acuerdo, se le da a esa ley. Pero el problema está, y excúsame, estimado Conde, en que a veces queremos jugar con las reglas a hacer reglas. Y si bien las constituciones no tienen por qué ser textos ni divinos ni pétreos, y yo decía ahorita más temprano que no tienen por qué ser las leyes que le dio el Dios hebreo a Moisés en el Sinaí, que estaban escritas en piedra. Toda constitución tiene los mecanismos y debe tenerlos para ser reformada, pero se ha convertido en una burla histórica a los pueblos ver la forma y el por qué se modifican estas reglas, incluso a veces el espíritu bajo el que nacen. Y yo citaba el caso del artículo 210 y el rodeo de la casa donde se estaban los constituyentes. Entonces, tú llegas a la conclusión después de que si bien las constituciones no tienen por qué ser inamovibles, en América Latina no las hemos dejado ni siquiera marinar, como se dice en la cocina. Y tenemos que el mismo espíritu que nos lleva a una dirección, resulta que apenas unos años después, por circunstancias del gobernante y de los gobernados, entonces celebramos que se vaya en el propio sentido contrario. Y no se crea un respeto generacional, una devoción laica civil por la importancia del texto constitucional. Sí, pero precisamente en la lógica de estos pensamientos es que se dirige precisamente eso. En la medida que tú te involucras en aquello que apruebas, se dota de un mayor compromiso del tejido. Y te tengo una teoría de eso. No, del tejido social. Tú conoces como buen liberalista y un pensador bien estructurado en ese orden, de los motivos que generó la independencia de los Estados Unidos. Es un concepto similar, el hecho de yo no sufrir los impuestos que yo no apruebo. Correcto. O sea,
taxation si yo no participo, representation. tú no tienes derecho a colocarme un impuesto. No me pongo impuestos si no tengo representación allá en la Cámara de los Lores en Londres. Exactamente, para que nos entendamos igual, yo no debo respetar una constitución de la que yo no he participado. O sea, ese es en términos lógicos, esa es la idea. Entonces, si yo participé de ella, si me involucré, esa es la idea del sentido de apoyo ciudadano a cualquier cuerpo normativo que a mi juicio es en donde reside precisamente esa fuerza superior a la que se le dota a un cuerpo constitucional. No es la única teoría que la sustenta, eso es cierto, hay otras visiones. Ahora bien, yéndonos ya a lo más práctico y fuera de esta discusión, no siempre a la Constitución se le dio un carácter normativo ni en todos los sistemas. En el caso de la Constitución francesa, no fue sino hasta años muy posteriores después de su aprobación. Se entendía como un catálogo de aspiraciones, más que un cuerpo normativo. Que no lo veo mal tampoco. Bien, siempre hay una aspiración en la sociedad, a diferencia de la Constitución americana, que desde su germen se construyó como una norma y que debía ser respetada, no como una aspiración, ni una brújula que señalaba un norte a alcanzar. Ya posteriormente, cuando se comienzan a construir estas mismas teorías de que sí, que la Constitución era una norma, el mismo Hans Kelsen, que proponía que debía incluso crearse un tribunal especial que hiciera que la Constitución se cumpliera y que se ejecutara y que estaba por encima de las demás normas. Eso, a diferencia de los Estados Unidos, que casi desde su germen y con sentencias muy relevantes, que le decían, no, si hay una ley que contrae la Constitución, se aplica la Constitución. Eso es darle carácter normativo. Si hay un juez que está examinando un caso y que en ese caso hay un decreto, aún sea del presidente, que es contrario a esa Constitución, hay que darle el privilegio y la preeminencia a la Constitución. Eso no siempre fue así, aunque ahora lo vemos como algo muy sencillo, algo muy hasta intuitivo. Originalismo. En Europa tampoco es que funciona así, en la mayoría de países. Ni siquiera todos los jueces, como en el caso nuestro, yo digo, todos los jueces son jueces constitucionales aquí en Estados Unidos. Hemos asumido ese modelo. Todos los jueces están obligados a aplicar a la Constitución. Y si una ley es contraria, el juez tiene el poder de desplazar esa ley y aplicar la Constitución. En Europa no es así, sino que está obligado a generar la cosa de inconstitucionalidad. Oye, esto no puede desplazar la Constitución y decir, no, yo aplico la Constitución porque en mi interpretación esa ley es inconstitucional o este decreto es inconstitucional o esta resolución. No puede hacerlo. Está vedado de hacerlo, porque es una prerrogativa única de los tribunales constitucionales que tienen centralizado el control de la Constitución. De manera que estos modelos son muy interesantes en el avance de la sociedad. Me hubiese gustado seguir hablando. Para segunda hora, no te preocupes, que hoy va a haber tiempo. Me gustaría seguir pero hablando. a segunda hora vamos a analizar uno tú y yo, que a mí me encanta. Bien, entonces, en este el de Israel, que no tiene Constitución. En este orden, no. Y el modelo de Gran Bretaña también, que no tiene una Constitución escrita. Eso es cierto. Y la respeta mucho más, que hoy es muy temprano tu comentario en ese sentido. Solamente en este día, en el que se conmemora un año más de la Constitución Dominicana, solamente aspirar a que nuestro Congreso Nacional complete la Constitución con esas leyes que manda que se realicen, muchas de ellas, José Luis lo mencionaba más temprano, que es la que crea los mecanismos de participación ciudadana, referéndum y otros mecanismos más de participación a nivel local. También aquella que estamos esperando, que es la que permite darle el perdón a los presos, muchos de ellos están en condiciones lamentables en las cárceles y que por falta de un instrumento legal no se ha podido cumplir con ese mandato que da la misma Constitución de crear un cuerpo normativo que permita dar esos perdones. La manera de celebrar la Constitución, de conmemorar la Constitución, la mejor de ellas es cumplirla y hacer cumplir su mandato.